Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué alegría en este domingo maravilloso poder saludar a todos ustedes con la preciosa paz del Señor. Quiero aprovechar también, hermanos queridos, no solo con la familia de la fe, sino aquellos amigos que nos siguen y hermanos en Cristo desde las diferentes partes del mundo. Bueno, son pocas, pero quiero saludar a nuestros hermanos en Nueva York, nuestra hermana Evito Caña, nuestro hermano Ricardo Cumbal y su familia en Orlando, la Florida, nuestra hermana Moni en España, ¿verdad? Con su familia también, Juanpa, su mamita y todos quienes están por allá, nuestra hermana Dita Luz en Colombia. Un abrazo a todos ustedes y el resto de amigos también, que el Señor les bendiga poderosamente. Bien, amados hermanos, vamos a la Biblia, a la palabra del Señor. Vamos a dar lectura en el libro del profeta Amós, el capítulo 8 y el versículo 11. Vamos a hacerlo con mucha reverencia, con mucho respeto, pidiendo la bendición del Padre, del Hijo y la bendición y unción de su Santo Espíritu. Vaya a dar lectura, hermanos queridos, a la voz de tres, ¿sí? Todos juntos. 1, 2, 3. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Permítame repetirle una vez más y ponga mucha atención, por favor. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Bendito Dios y Padre Santo, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque para nosotros es el pan que fortalece nuestro espíritu, es el pan, Señor, bendito que nos fortalece y nos ayuda, Señor, en este día a día para vencer toda debilidad, toda tentación. Es el pan que nos ayuda, Señor, para poder estar siempre, para hacer esa voluntad agradable y perfecta para ti. Gracias, Dios, porque estoy seguro que tú, Señor amado, tienes algo grande para nosotros, tu pueblo. Que tu Santo Espíritu sea ese maestro, Señor. Que use mi boca, Señor, para hablar a todos quienes estamos necesitando esta palabra. Que sea de bendición y edificación para tu pueblo, Señor. Así lo creo y sé que así será. En el nombre de Jesús oramos, te damos gracias y te decimos amén. Amén. Hambre. Híjole. Bueno, déjeme decirle, hermanos queridos, que el tema de esta prédica en este domingo, el tema es hambre. Y es que, hermanos, si nosotros hacemos un análisis, el hambre es casi desconocida en los países muy ricos, en aquellos países completamente desarrollados, ¿sí? Digo, es casi desconocida porque siempre habrá uno que otro por ahí que pase en necesidad y no tengan que llevarse a la boca, ¿no? Pero han sido bendecidos todas estas naciones que tienen grandes posibilidades, más allá de lo imaginable. Y por esa causa son considerados como la envidia del mundo. Y yo digo que obviamente en un determinado momento las condiciones pueden cambiar. Recordemos, por ejemplo, los 7 años de hambruna en Egipto, un país que dominaba y tenía todo. No obstante, el Señor tenía dentro de sus planes, dentro de su voluntad, el que existieran 7 años de hambruna para aquella nación. Y solo José, un hombre de Dios, salvó a aquella nación y a las naciones vecinas del hambre que vino en ese entonces. Y claro, aquí la palabra del Señor nos muestra que el hambre de que habla este versículo es diferente. Es hambre de la palabra de Dios. También en esto estamos acostumbrados muchos a la abundancia. Con todo, el hambre puede venir a través de la indiferencia. Y es que, hermanos, hoy en día nadie puede negar, y quizás muchos van a estar de acuerdo conmigo, que hay evidencias de tal indiferencia. ¿Por qué me permito en decirles eso, hermanos queridos? Mire,
vivimos lo que vivimos ya por 1 año y medio aproximadamente, ¿verdad? En nuestro país, a nivel del mundo, un poquito más, porque eso se originó en el mes de diciembre del año 2019. Me refiero a este virus, a esta pandemia que azotó a todo el mundo, ¿verdad? ¿Y quién ha buscado de Dios? Quizás muchos más bien han renegado, han cuestionado. Quizás la típica pregunta, pero no dicen que es un Dios de amor, ¿por qué nos manda esto? ¿Verdad? Mire la indiferencia. En otros que conociendo de Dios no le han buscado, no se han volcado, no, hermanos queridos, han hecho caso de lo que dice 2 de Crónicas 7:14. ¿Aló? Y es porque hay indiferencia, ¿sí? Hay evidencias de esta indiferencia. Nosotros mismos aquí en la iglesia, una congregación con más de 160 personas, estamos asistiendo a lo mucho 50, 60 en el mejor de los casos. Y las 100, las 90 o 100 personas, ¿dónde están? ¿Acaso no es una evidencia de la indiferencia? Hermanos queridos, esperemos en Dios que la palabra y que su Santo Espíritu se mueva con poder y traiga sensibilidad. Que Él, como yo decía en el culto del día miércoles, Él produzca en todos nosotros así el querer como el hacer. Porque muchos podemos querer, sí Señor, este domingo voy, pero alguna o tal cosa produce desánimo y viene la indiferencia y no, mejor me quedo. Así que hermanos queridos, pocas iglesias hoy en día están creciendo por medio del evangelismo. ¿Por qué? ¿Por qué? No buscan, no leen, no se alimentan de este pan espiritual. Y eso, hermanos queridos, ¿qué quiere decir? Que pocos cristianos llevan la palabra de Dios a su mundo de vida y actividad. Estamos donde estamos, pero a lo mejor tenemos temor, recelo o simplemente negligencia, que es lo que hablamos el día miércoles, ¿sí? Indiferentes y no compartimos esta palabra que es de vida, o esta palabra que transforma a muchos seres. Entonces, hermanos, yo quiero decir, para entrar ya en el desarrollo de esta prédica, ¿qué significaría tener hambre de la palabra de Dios? Mire bien, ¿qué significaría tener hambre de la palabra de Dios? Una pregunta que el Espíritu Santo nos está haciendo a todos y cada uno de nosotros en este domingo. ¿Qué responderías? Vamos nosotros entonces a un punto importante. Primero, una nación sin la Biblia carece de la libertad. Una nación sin la Biblia carece de la libertad. Y no lo digo yo, está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, dice: y conoceréis la verdad. Ojo, ¿qué verdad? No es la que el vecino te dice, no la que te están dando en los noticieros, en los canales de televisión. No es de la verdad que te está diciendo tu jefe o el gerente de la empresa o alguien que salió por allí a pregonar. No. Aquí se refiere a esta verdad, la palabra de Dios, a Cristo Jesús, el Verbo encarnado. Aló, hermanos, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Bendito sea el nombre de Jesús. Es que, hermanos queridos, yo soy una persona convencida que es imposible esclavizar a personas que leen la Biblia. Y eso lo decía algún teólogo, un gran estudioso de la Biblia, la palabra de Dios, Horace Greeley, ¿sí? Y yo hago eco de estas palabras porque alguien que conoce, hermano querido, alguien que fue liberado, por ejemplo, de la carnalidad, no puede volver nuevamente a ser esclavo de la carne, no puede volver a ser esclavo del pecado. Hoy, el otro día leía yo ¿qué les digo? Un término, una noticia por allí que decía: ¿por qué cuesta a la gente, incluidos los cristianos,
dejar la sexualidad, el pecado de la carne. ¿Ah? Porque el enemigo manipula tremendamente esto de la sexualidad. Y espero en Dios que en algún momento tengamos la oportunidad de poder tocar un punto, un tema así, para parejas aquí o también para jovencitos. Porque recuerden lo que el apóstol Pablo exhorta, ¿no? Y nos da como una alternativa. Huye. ¿De qué? De las pasiones juveniles. Y es que dentro de las pasiones juveniles está la fornicación, y si son casados, del adulterio para aquellos jóvenes todavía, y jóvenes y adultos. Huye, dice, de las pasiones juveniles, porque el enemigo sabe cómo atraer, cómo hacer caer. Por eso también el rey Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, dice: abrazará a alguien en su seno sin que su pecho arda. ¿Aló? Hermanos queridos, que sea una situación que nos lleve a la reflexión por ahora, y vamos a avanzar en el tema que nos compete. Hambre. Entonces, hermanos queridos, nos sorprende, no sorprende que los tiranos odien la Biblia, porque la historia revela que la Biblia trae libertad. Gloria a Dios. La historia de la fundación de las naciones libres. Uno de estos casos, Gran Bretaña, hermanos queridos, Inglaterra, ¿no? Estados Unidos de Norteamérica. Mire, la bendición que ellos alcanzaron desde la década del 60, 50 en adelante, porque dentro de la constitución del Estado estaba la lectura de la palabra de Dios. Eso les llevó a ser una de las naciones poderosas del mundo en todos los aspectos: político, económico, tecnológico, hermanos queridos. Pero también a raíz de que lo quitaron, mire, como que vino en decadencia. ¿Ah? Y ahora, aún el presidente actual, el presidente Donald Trump, había dejado instituido una vez más que vuelva a la lectura de la palabra de Dios en las escuelas y colegios en los Estados Unidos. Y el nuevo presidente lo está sacando. Bueno, en todo caso, hermanos queridos, yo decía que la historia de la fundación de las naciones libres, ¿no? Y es que las iglesias han sido guardianas de la libertad. Claro que sí, hermanos queridos, porque nosotros estamos llamados para compartir, para predicar, para llevar este mensaje glorioso, esta verdad que impide que tú sigas siendo esclavo del pecado, esclavo de tu carnalidad, esclavo de aquellas debilidades que habían. Ahora podemos gozar con el poder del Espíritu Santo y vivir para Cristo. Pablo así lo dice, y él lo dice, hermanos, con gozo, con una convicción, porque él vio el poder de Dios manifestado en su vida. ¿Aló? Ahora, ¿qué le dice él? ¿Ah? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios, todo. ¿Y qué es todo? Vencer aún la carne, vencer las debilidades, vencer aquellas pasiones de las que habla juveniles, para todos los jovencitos u hombres que puedan tener alguna debilidad. Hermanos queridos, y él dice: ahora él vive para Cristo, y lo que vivo, dice, ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo ¿en qué? Para la gloria del nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, mis amados hermanos, recuerde que una sólida predicación bíblica nos mantiene alerta al valor de la libertad. Pero obviamente tiene que ser, como dice, una sólida predicación del Evangelio. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque los que leen la Biblia mantienen viva la libertad en la vida diaria. Claro, porque si tú conoces y sabes que hay palabra de vida, que hay palabra que el Señor nos da, que hay palabra que el Señor realmente ha dejado para nosotros, hermanos, nosotros conociendo aquello, nos va a mantener ciertamente, hermanos, con esa libertad en nuestro día a día. Mis amados hermanos, mira, por ejemplo, si alguien tiene una debilidad y sabe que puede caer,
Pero si la Biblia, la palabra del Señor nos dice que huyamos de las pasiones juveniles, ¿qué quiere decir? Que no me exponga, que no me coquetee, que no esté allí, sino que dé paso a otro lado. Si sé que el riesgo está acá adelante, pues yo voy a tomar otra vía, hermanos queridos, y de esa manera estar libre de aquella situación. Gloria a Dios. La Biblia dice, hermanos queridos, mantiene viva la libertad en la vida diaria. Eso en ese aspecto. Puede hablarse en el amor, puede hablarse del perdón, puede hablarse de cuántas cosas, hermanos, que nosotros vivimos día a día, ¿verdad? Tenemos un enemigo, pues hermanos queridos, mire, la Biblia nos dice que debemos perdonar. Si alguien nos maldice, que le bendigamos, etcétera, etcétera. Y eso nos hace ver que los que leen la Biblia mantienen viva la libertad en la vida diaria. Otro punto, hermanos queridos, una nación sin la Biblia es un país sin fundamentos. Y para eso yo quiero invitarle a leer Mateo 7, desde el versículo 24 hasta el versículo 29. Mire bien lo que dice aquí la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús de estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí, ¿de qué está hablando el Señor? De dos cimientos, de aquellos que se fundamentan en la roca que es Cristo, la palabra de vida, el verbo encarnado, bendito sea el nombre del Señor, y aquellos que edifican sobre la arena, aquellos que oyen pero no le dan el interés, no le prestan la atención necesaria, no le dan la importancia que tiene esta norma de vida, y las consecuencias, y ya lo dijo, vienen las pruebas, viene el viento, viene la lluvia, golpea con ímpetu y dice que esta casa se derrumba y es grande su ruina. Así nos hace ver ahora la vida del pueblo edificada sobre los fundamentos de la Biblia. Pues así aconteció, permítame darle nuevamente a conocer lo que aconteció con Inglaterra y lo que ha acontecido también con Estados Unidos de Norteamérica. Sí, países que han llegado al desarrollo y son potencias a nivel mundial. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, eso nos hace ver que la palabra de Dios provee un sólido fundamento, porque su constitución primeramente era basada en la palabra de Dios, en esta ley. La ley que ellos tenían como nación era basada en esta ley, no era cualquier cosa. Y eso traía obviamente bendición al pueblo del Señor. Y claro, al estar edificados sobre la Biblia, resistimos la tormenta de la vida. Ahora, hermanos queridos, aparte de la Biblia, no hay absolutos. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque nosotros sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, no es cualquier cosa. Solamente consideremos, hermanos, lo que nosotros éramos, lo que era nuestra vida antes sin Dios, antes de que conozcamos esta palabra que transformó, que nos lavó y nos hizo cercanos, nos llevó a los pies del Señor. Y lo que es ahora nuestra vida con la palabra de Dios. ¿Hay problemas? Sí. ¿Qué hace la gente que está sumida en los problemas? La desesperación, ¿verdad? Viene la depresión y muchos se han quitado la vida. Nosotros tenemos problemas, sí, sí los hay, porque Jesús no es que prometió una vida de color de rosa. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, bendito sea el nombre de Jesús. Él nos alertó, Él nos indicó
Pero cuando estamos con Jesús, las cosas son diferentes. ¿Aló? Así que, hermanos, ¿cómo no alabar? ¿Cómo no glorificar el nombre de nuestro Dios, hermanos queridos? Amén. Así que, hermanos, aparte de la Biblia no hay absolutos. Todo entonces es relativo. ¿Por qué? Nadie sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y es que la gente está sumida en eso hoy en el mundo, hermanos queridos. Ojalá pudiéramos ganar al Ecuador para Cristo. Pero eso depende de que nosotros cumplamos con el mandato del Señor, con la comisión que Él nos encargó. Recuerde, traigo a su mente el mensaje del día miércoles. El peligro de la negligencia. Es un crimen moral no compartir la palabra del Señor. Muchos están yéndose de cabeza al infierno. Mire, hoy día jovencitos, jovencitas, que están aconsejando a su amigo o amiga que vaya y fornique, que es algo lindo, que es algo así, que es algo asado. Hoy, hermanos queridos, la libertad en las redes sociales, el internet, con vascosidades, preguntas absurdas. El otro día abría mi celular y les decía, perdonen con todo el amor y el respeto que se merecen. Gente que se acerca a jovencitas y le dice, ¿tu novio te ha pedido el chiquito? Oiga, hermanos, qué tenaz. ¿Tu novio te ha pedido el chiquito? Tú, si le amas a tu novio, ¿le darías el chiquito? Oiga, qué increíble cómo el enemigo se mueve en aquellas áreas. ¿Aló? Y hay jovencitas que exponen y dicen que les gustó, etcétera, etcétera. Qué tontería es esa, hermanos. Qué trampa, qué diabólico es todo eso, hermanos. Que el Señor nos guarde. Que el Señor guarde a nuestros jóvenes. Que el Señor guarde nuestras vidas, jóvenes, adultos, viejos. Que el Señor sea cuidando de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos queridos, nadie sabe lo que es bueno y lo que es malo. Creen que con dar rienda suelta a la carnalidad está y como son jóvenes que vivan y gocen. No es así. Por eso Pablo, perdone, viene a mi mente ahora. Por eso Pablo, hermanos queridos, exhorta y pide de una manera tan especial a la iglesia en Romanos 12, 1 y 2. Hermanos, por las misericordias de Dios os ruego que presentéis vuestros cuerpos, porque sabe que son carne y hay debilidad, hay una posibilidad de que se caiga. ¿Sí? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional, dice. Y dice, no os conforméis a este siglo. No corran en esa misma corriente de pensamiento, en esa misma disolución, en esa carnalidad, en esa pecaminosidad. Sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, hermanos, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea el Señor. La Biblia nos provee, hermanos, entonces, de un compás moral. Algo que hoy en día se ha venido a menos. Y lo que está escrito aquí del hambre, ¿por qué el profeta Amós dice eso? Porque la nación, hermanas queridas, era indolente, vivía una época de injusticia, de inmoralidad. Estaban falseando las pesas. Vea, nadie se dolía de nadie. Vea, los pobres eran engañados, eran extorsionados y nadie quería hacer caso de nada. Y claro, el Señor, cansado de eso, dijo, voy a mandar hambre, pero no hambre de pan ni sed de agua. Voy a mandar hambre de la palabra de Dios, para que muchos vean, conozcan y sepan lo que tienen que hacer. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Entonces, mis amados hermanos, debemos, si estamos conscientes de lo que significa la palabra de Dios en nosotros, debemos regresar a la Biblia, debemos regresar a la lectura de la palabra del Señor. Porque, hermanos, descuidar la Biblia es hacer que el alma pase hambre. No sé qué es lo que tú pienses, pero descuidar de la Biblia es dejar que tu alma pase hambre. Hermano, ¿tú estás dispuesto o toleras pasar hambre del pan material? ¿Tu cuerpo acaso no lo pide?
¿Acaso no desea saciarse de cualquier cosa para fortalecer tu cuerpo? ¿Por qué no hacer lo mismo, hermanos queridos, con tu alma, con tu espíritu? Si este es el alimento que nos fortalece, este es el alimento que nos da la victoria en el día a día, este es el alimento que nos ayuda a superar las aflicciones, las pruebas, salir avantes, victoriosos en el nombre de Jesús. Hermanos queridos, los resultados, si descuidamos la Biblia, hermanos queridos, es hacer que el alma pase hambre. Y los resultados son iguales a sufrir una hambruna. Por eso, hermanos queridos, yo decía que una nación sin la Biblia es un país sin fe. Claro, si no conocen la palabra de Dios, ¿cómo pueden tener fe en Dios? Más aún cuando el libro de los Romanos, la epístola a los Romanos del capítulo 10 y el versículo 17 dice algo que ya hemos compartido en semanas atrás, hablando sobre la fe. Dice así que la fe es por el oír y por el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe a una vida? ¿Cómo llega la fe a una nación? A través de la lectura de la palabra del Señor. Mire ahí también una razón para que nosotros compartamos. El miércoles hablábamos sobre la negligencia, el peligro de la negligencia. Nosotros debemos hablar, nosotros debemos predicar de la palabra de Dios para que la fe de tus amigos, familiares, hermanos, padres, qué sé yo, pueda afianzarse, pueda crecer en Dios nuestro Padre, en Jesús, como nuestro Señor y Salvador, el que dio la vida por todos nosotros. Así que, hermanos, aquí vemos nosotros que un país sin la Biblia es un país sin fe. Pablo describe este problema en su propia nación. En el libro de los Romanos, capítulo 10, del 1 al 4, dice: hermanos, mire bien cómo se refiere el apóstol Pablo a los hermanos en Roma. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de quien tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Gloria a Dios. Ahí nosotros podemos ver que tenían celo por Dios, pero no según conocimiento. Eran ignorantes en la justicia de Dios. Ellos querían hacer la justicia a su modo, a su manera. Y recuerde lo que era antes: ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Es lo que ellos decían. Pero la Biblia transmite, hermanos queridos, la semilla de la fe. Así que si tú lees la palabra, si tú conoces las promesas de Dios, tú le vas a creer a Dios, tú vas a confiar en Dios, tú vas a esperar en Dios, tú vas a depender de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Pero si no conoces, podrás confiar en cualquier otra cosa, en tu empleo, en tu cuenta bancaria, en lo que tú tienes, que hoy es y mañana no. Cuidado, hermanos, cuidado. Hay que confiar, pero solamente en el Señor. La Biblia, digo, que transmite las semillas de la fe, y ahí se menciona que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así que cuanto más escuches, cuanto más lees, cuanto más te intereses por la palabra de Dios, tu fe va a ser grande, tu fe va a ser sólida, tu fe va a ser firme. Podrán venir tempestades, podrán venir vientos huracanados, podrán golpear contra ti, pero tú permanecerás firme sobre la roca que es Cristo Jesús. Porque la Biblia, la palabra de Dios, dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, pues si Él lo habló, así lo ejecutará. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que, hermano querido, déjame decirte algo. Descuidar la Biblia es como tener hambre de la palabra de Dios. Descuidar la Biblia es como tener hambre de la palabra de Dios. Por tanto, si hablamos a nivel de países,
a nivel nacional o de nuestro país, una gran riqueza nacional, se encuentra en la fe del pueblo. Y claro que sí, en la medida que un pueblo, mientras más personas, mientras más familias lean la palabra del Señor, más grande va a ser su fe, más su confianza no va a ser en lo que haga el presidente, en lo que hagan los asambleístas, su confianza va a ser en lo que haga Dios por la nación, por nosotros. Gloria a Dios. Y mucho más si confiamos y oramos como así nos pide la palabra del Señor, que oremos por las autoridades constituidas en la nación. Quiero terminar, hermanos queridos, haciendo unas 3 preguntas. ¿Está usted hambriento por la palabra de Dios? No me responda a mí. Usted sabe que hay alguien que lo conoce todo. Así que no pretendas engañarlo, sea honesto, sea sincero y respóndele eso al Señor. Si estás hambriento, déjame decirte algo. Devora, come, aprovecha mientras está disponible. Mira, hoy hay naciones donde están prohibiendo, están matando a los que tienen una Biblia en la mano. En la medida que tú puedas leer y memorizar, va a permanecer en tu mente y sobre todo en tu corazón. Entonces tu vida será diferente. Nadie, absolutamente nadie, podrá separarte de Dios. Y así lo expresa Pablo escribiendo en el libro de los Romanos del capítulo 8. ¿Ah? ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Hambre, persecución, angustia, desnudez, etcétera, etcétera. Antes que todas esas cosas, nosotros somos más que vencedores. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, hermano querido, ¿estás hambriento por la palabra de Dios? Come, devóralo. En tanto tú tienes condición de hacerlo. Ahora que hay tiempo, ahora que hay la posibilidad de hacerlo, hermanos. Espero en el Señor que no vivamos como están viviendo otros países donde están prohibiendo la Biblia y asesinando, matando a todos aquellos que leen la palabra del Señor. Y otro punto, hermanos, para terminar. Si así lo haces y estás leyendo, estás comiendo, da a conocer las Escrituras y evita una hambruna nacional. En la medida que prediques, en la medida que compartas, en la medida que hables de Dios, hables de Cristo Jesús, de su amor, de su compasión, de su misericordia, de lo que Él hizo para salvarnos, hermanos queridos, vas a evitar una hambruna familiar y vas a evitar una hambruna nacional. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y seamos muy felices. Vamos a despedirnos con la bendición apostólica. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu, sea con toda la iglesia y siempre, y decimos con gozo, amén. El Señor les bendiga y esperemos, de hermanos, que cada día sigamos adelante, volviendo a la normalidad y que los hermanos que siguen en casa se animen a regresar. El Señor les bendiga. Un abrazo a todos.